Por favor, primero, si se está visualizando, por favor, la pantalla por el chat. Si se visualiza mi pantalla, por favor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Bien. eh, Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el diseño de interiores aplicado al rubro comercial. Nosotros lo que buscamos en un espacio comercial es estos espacios que inspiran, estos espacios que generen una experiencia, estos espacios que generen una conexión, un clic con el cliente. Entonces, nosotros, para lograr eso, averiguamos materiales, iluminación, colores, tendencias, etcétera. Todas estas cosas nosotros vamos a ir juntando para poder llegar a un resultado armónico. Como se puede ver en esta imagen, nosotros queremos resaltar, por ejemplo, en esta lo que es la iluminación. Una iluminación general en base a luminarias tipo riel que están escondidas bajo un cielo raso, ¿no? Como se puede ver en la imagen. O como en esta otra, ¿no? Que es una tienda, por ejemplo, de venta de zapatos, poco convencional, eh, que parece una bóveda súper interesante, súper elegante, en las cuales, por ejemplo, no se requiere esa, no sé si por ejemplo ustedes hayan visto las típicas tiendas de venta de zapatos donde todo está aglomerado. Ya, no se quiere eso tampoco, ¿no? Porque se pierde lo que es el orden, el atractivo visual, digamos. Nosotros vamos a buscar siempre, siempre en el momento de diseñar referentes. Estos referentes nos van a dar guías, guías visuales, guías prácticas para que nosotros podamos entender hacia dónde vamos a orientar el diseño. Cabe mencionar, por ejemplo, en esta tienda, es una tienda de convivencia donde puedes encontrar todo. Acá quería resaltar, por ejemplo, el orden cromático. No sé si puedan observarlo. Todos los productos están ordenados por un color y eso hace que genere también una armonía visual. Con cosas tan simples, con cosas tan prácticas, se pueden lograr cosas mayores, como se puede ver aquí. No es necesario tampoco a veces ir a lo tan grande, ¿no? Como por ejemplo plantear un rediseño extremo. A veces los clientes, nos tocan clientes que no llegan a tener un presupuesto tan alto, tan elevado. Entonces, por ejemplo, llega a pasar algunas veces, un cliente te va a llegar a decir, oye, quiero poner una tienda, acá en Perú le llamamos, ¿no? Tienda una tienda de la esquina, por ejemplo. Esas tiendas tienen de todo, productos de comidas, productos de higiene, limpieza, etcétera. Entonces, eh, el cliente te dice, no, no tengo tanto presupuesto, pero quiero que se vea bonito, quiero que se vea atractivo. Entonces, una manera tal vez de lograr esto es mediante el orden, la iluminación y tal vez trabajar en puntos clave lo que es los materiales, como en este caso la madera, como se puede ver en la parte de arriba de los estantes y en el cielo raso. A su vez, por ejemplo, estas luminarias en estilo industrial le dan el plus a este espacio. Hay muchas veces que nos vamos a encontrar con otros proyectos que son corporativos. Muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, Starbucks ya tiene un color corporativo, o por ejemplo, en este caso, ¿no? Falco, que también el color representativo es el azul. Como se puede ver, han tratado de disminuir la altura del espacio para que no se vea desvirtuado con el color azul en el techo. También
el mobiliario que se tiene aquí al fondo, con el complemento del azul. Esto es ya teoría del color, que también vamos a ver en su momento. Y por sobre todo, el orden de los productos que no se vea recargado. Eso le da el plus a estos espacios. Cabe mencionar que otro proyecto que podemos resaltar en este caso también pueden ser las peluquerías, las barberías, que también están entrando muy en moda, que con un simple, por ejemplo, papel tapiz, o tal vez trabajar el mismo ladrillo, se logran estos efectos. Una escala cromática de verde militar con naranja y un mueble de madera te comunica una idea, te comunica un sentimiento, una sensación de lo que quieres lograr en el espacio. De igual manera, por ejemplo, en restaurantes, lugares de comida, que ya tienen tal vez un color ya predeterminado, una forma ya predeterminada, podemos lograr mucho, por ejemplo, jugando con los cortes del espejo, como se puede observar en la imagen, las luminarias, que son muy importantes, como pueden ver. Y como les había explicado, nosotros como arquitectos, como interioristas, como eh, o algún profesional que se dedique a lo que es netamente diseño, ya sea diseño residencial, diseño comercial, oficinas, etcétera, no lo vean como un diseño, véanlo como una experiencia. En este caso, todas las personas que quieran siempre van a querer una experiencia. Cuando vayan a un local, ¿qué es lo que van a generar? Por ejemplo, en esta otra imagen, lo que podemos lograr a ver es esa sensación de distorsión, una transformación. Y eso es lo que comunica, porque esta tienda, de alguna manera, te vende, por ejemplo, joyería, te vende ropa, y entonces, mediante estos planos seriados, te transmite esa palabra, transformación. Entonces, tú, por ejemplo, cuando estés dentro de esta tienda, vas a sentir esa sensación de que te estás transformando. Entonces, como interioristas, como arquitectos, esto es lo que nosotros queremos lograr. Caso Starbucks, por ejemplo, una fachada bien agresiva, como pueden ver, bastante agresiva en cuanto a formas, pero sin embargo, la marca ya ha fidelizado con clientes, ¿no? Entonces, ya sea agresiva la fachada, ya tiene clientes fieles, entonces no les va a afectar tanto de manera visual. Otro caso que podemos analizar es esta marca Jordan, Air Jordan, que es de zapatillas, un negro bastante fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Qué es esa fuerza? Por ejemplo, acá también el, el cuadro decorativo, el elemento decorativo en metal del toro. Entonces, bajo ese lenguaje, nosotros tenemos que trabajar y analizar el por qué está colocando este elemento y el por qué está colocando este otro elemento. Entonces, a lo largo de nuestro curso, vamos a evaluar todas esas situaciones, cómo es que se logra, cómo es que se llega a estas propuestas. De igual manera, una tienda que, como podemos ver, vende aceites corporales. ¿Cómo logra esto, esta sensación de elegancia? Viene a ser a través de los materiales, que por ejemplo viene a ser acá la madera, igual los muebles de melamina que tiene acá, de aglomerado melamínico, y la iluminación, que juega un papel muy importante, que viene a ser en tonos cálidos, que resaltan el producto de manera sutil, tampoco bombardeándolo de iluminación, porque tal vez estos se estropean o bueno, algún
problema que pueda pasar con estos aceites. Pero no es necesario tampoco bombardearlo porque la misma iluminación hace todo el trabajo, como pueden observar acá. La misma iluminación hace que esto se vea súper elegante, súper atractivo al momento de que uno entra a esta tienda, a este local. Continuamos. Por ejemplo, acá, una tienda de tecnología, lo que podemos observar es lo siguiente, ¿no? Esa mezcla de antiguo con nuevo. Entonces, por ejemplo, estos aglomerados haciendo formas no tan perfectas. Y ya algo un poco más moderno, ¿no? Como puede verse acá, la venta de celulares, de computadoras. Y acá sí se nota un poco más moderno. ¿Por qué? Acá te ayuda mucho lo que es la iluminación. La iluminación, las formas y todo ese ambiente te transmite tecnología, te transmite modernidad. ¿Por qué? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del mueble. El mueble es curvo, es suave. A su vez, por ejemplo, lo que tenemos acá, los teléfonos, no sé si puedan ver, es un pequeño nicho, una pequeña hornacina, en la cual han retraído esa pared para colocar justamente los teléfonos ahí y poderlos iluminar con una luz azul. En este caso, el azul siempre va a simbolizar tecnología, el azul y el rojo van a simbolizar esta tecnología, este avance tecnológico, ¿no? Y también es crucial la logomarca. Aquí, como pueden ver, la marca está retroiluminada, ¿no? Una iluminación por la parte posterior del mueble. También podemos analizar eh, el caso de las tiendas, por ejemplo, departamentales de Xiaomi, de Samsung, o qué sé yo, de muchas otras marcas, que ya tienen una forma definida, o nosotros también le podemos decir un estándar unificado de diseño. ¿Cómo es esto? Eh, Veamos. La tienda principal de Huawei, por ejemplo, en China, te presenta una experiencia, una sensación, que lo trabajan con estos paneles, por ejemplo, LEDs enormes, y te presentan los productos sobre mesas tipo de madera, tipo mesas curvas, como se puede observar. Y tú te vas, por ejemplo, a otro país, ya sea Colombia, ya sea Perú, ya sea Argentina, tú vas a encontrar esta misma sensación que ya sea, por ejemplo, de la tienda principal, ¿no? De la tienda madre, de la tienda motriz, en distintos lugares. Pasa lo mismo con las tiendas de ropa, por ejemplo, Zara, que tiene el diseño unificado en muebles, muebles en fierro forjado, como se puede observar, maniquíes también, los similares. Y el más conocido, ¿no? El Starbucks. Es el típico caso más analizado que viene a ser un ambiente un tanto enigmático, vegetación que te transmite súper elegancia, etcétera. Por ejemplo, aquí nos podemos regir una cajita de Faber-Castell para un local comercial. Tú cuando abres una cajita de Faber-Castell, estas de colores, tú lo que te encuentras realmente es algo similar a esto. Entonces, bajo una inspiración en estas cajitas de Faber-Castell, empiezan a nacer estas ideas, ¿no? De un pequeño expositor en muro. Algo súper bonito, con el color de la marca corporativa, resaltando absolutamente todos los productos de la línea de Faber-Castell, como se puede ver. Y se pueden dar muchos casos en general de todo tipo, ya que el diseño no necesariamente tú puedes abarcar no solo este diseño, sino distintos diseños. Miren, por ejemplo, este es el caso de una ferretería, toda repleta, un poco desordenada en este caso. Acá intentan mostrar los productos que tienen, pero no lo logran de manera adecuada.
Tú cuando entras a esta ferretería, tú dices, wow, qué desorden. Sé que van a tener lo que quiero, pero es un desorden. Van a demorar en encontrar el producto. No pasa lo mismo, por ejemplo, cuando tú vas a entrar a esta ferretería, un diseño de ferretería, y dices, vaya, acá está todo ordenado, tienen todo bien expuesto, todo bien acomodado en su sitio. Aparte, es atractivo visualmente. eh, la persona que pase por acá va a decir, genial, acá yo puedo comprar y acá yo estoy seguro que la persona que está atendiendo va a tener lo que yo quiero y lo va a encontrar rápido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es romper lo tradicional. Siempre es este pensamiento, ¿no? Dejar de creer que acumular productos a la vista es bueno, como podemos ver en estos dos casos. Muchas veces vas a encontrarte con clientes que te van a decir, mira, yo tengo una tienda de ropa y bueno, yo quiero que se muestre la mayor cantidad de productos posibles, pero a veces eso no es lo que va a ayudar al negocio. A veces eso opaca, porque cuando tienes tantas elecciones, el cliente mismo dice, ah, ya, es mucho para elegir, mejor a otra tienda. Entonces, esas cosas a veces no ayudan. Entonces, a lo largo del curso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que aprender una metodología que vamos a ver en un momento. Estas metodologías son muy importantes para ayudarnos a desarrollar el proyecto. Vamos a usar referentes de tiendas, en general de espacios, sin caer en la copia. Porque es muy común, a veces tú usas un referente, te gusta algún elemento y ese elemento lo copias idéntico y lo colocas en tu espacio. A veces eso también mm, es un poco malo para lo que es diseño, ya que no desarrollas al 100% esa capacidad que tienes tú como creativo. Tenemos, obviamente, cuando tú tratas de diseñar un espacio, siempre conocer el cliente, conocer el producto y cómo nosotros vamos a acercarnos a este cliente, a este producto de manera adecuada y precisa. También tenemos que saber cuál es nuestro espacio, cómo lo vamos a intervenir, cómo debemos tratar el espacio, que, por ejemplo, cuando hablamos del espacio, tenemos que ver qué defectos tiene, qué pros y contras tiene, dónde están instalados puntos de agua, puntos de luz, etcétera. Después, en base a todo esto, nosotros tenemos que saber una buena recopilación de información. Toda la información es buena, pero hay que saber clasificarla. Información importante, de calidad, que nos sirva de referencia y nos ayude para desarrollar nuestro espacio interior. Vamos a definir estilos, vamos a definir conceptos, vamos a definir una tendencia para la cual vamos a trabajar nuestro espacio y en base a estas tendencias, estos estilos, nosotros vamos a orientar nuestro diseño, ¿no? Con materiales, con colores, con iluminación, etcétera. También vamos a empezar con lo que es el boceteo básico, ideas iniciales, y después estas ideas de boceto nosotros las vamos a pasar al programa, al, al SketchUp, al AutoCAD, y posteriormente vamos a sacar el renderizado y la información necesaria para poder trabajar nuestro mueble, nuestro proyecto, que este va a contener muebles, va a contener luminarias, va a contener, eh, en este caso, como es una tienda comercial, va a contener escaparates, va a contener también una zona de cambiadores, etcétera, ¿no? Bien, vamos a pasar con lo que es, por favor, lo que es la metodología del diseño. En esta parte
siempre es necesario, por favor, que tengan una metodología al momento de trabajar. ¿Por qué? A veces cuando tú no tienes una metodología, tú dejas el diseño al azar y eso no se puede dar. Nunca se puede dar cuando tú estés diseñando un espacio comercial o un espacio de interiores en general. Dejar el diseño al azar es el peor error que puedes cometer. Así que por eso siempre es necesario un método de trabajo. Como dicen, es una serie de operaciones en un orden lógico, ¿no? ¿Por qué? Siempre tú vas a trabajar en un orden lógico. ¿Para qué? Para conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Necesitamos esto para poder establecer nuestros proyectos a nivel creativo. Siempre no hay algo absoluto. Entonces, si tú tienes una idea, por ejemplo, de algo, esta idea tú tienes que tratar de descomponerla al mínimo y ver su viabilidad. Entonces, en la metodología tú analizas todos estos puntos. Los pasos a seguir son típicos en las metodologías. En este caso, tenemos uno, siempre identificas el problema. En este caso, nuestro problema va a ser diseñar una tienda comercial. ¿Por qué tenemos que diseñar esta tienda? ¿Para qué tenemos que diseñar esta tienda? Porque un cliente nos ha solicitado. ¿Para qué? Para que este cliente genere más ventas y mayor rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, los elementos del problema. ¿Por qué necesitamos? Vamos a descomponerlo y vamos a sacar más y más variables en este caso, ¿no? Necesitamos siempre una recopilación de datos. En este caso, nosotros vamos a guiarnos en base a una entrevista a un usuario para conocer el ADN de la marca, qué es lo que requiere este cliente, por qué lo requiere. Tal vez ahí mismo vamos a darnos cuenta de cuánto es su presupuesto, qué colores le gustaría que incluya su espacio, etcétera. En base a toda esta recopilación de datos, en base a toda la recopilación de datos, nosotros hacemos el análisis. Después de este análisis, vemos la viabilidad de todos los datos. Y en base a todos estos datos, nosotros ya ponemos en marcha nuestra creatividad para usar nuestras herramientas creativas, ¿no? Ya llámese, por ejemplo, en el momento se te ocurre diseñar un mueble, lo anotas, ves si es posible diseñar ese mueble, o por ejemplo, se te ocurre hacer el tratamiento de una pared, en el momento ya lo vas boceteando, etcétera. Después seguimos con lo que es los materiales para ver cómo esto se va a materializar el proyecto y la experimentación. Entonces, con estos dos van de la mano en sí. Después vienen lo que son los modelos. Los modelos vienen a ser la prueba y el error. La verificación viene como punto 10, que viene a ser el elemento de solidez, para ver cuál va a aterrizar, en qué ideas van a aterrizar. Dibujos constructivos, en este caso, después de haber boceteado, entonces empiezas a hacer realidad estas ideas y llegas a una solución que vamos a tener ya planteada de el diseño de nuestra tienda. Gracias. Hay muchos proyectistas que nos dan nuestros referentes de ideas, de métodos proyectuales, de los cuales vamos a hablar rápidamente de, por ejemplo, método Diana, de Gibbons y Epe,
de Christopher Jones, Nelson Bayardo y Christopher Alexander, ¿no? Vamos a pasarlos así superficial. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta este punto de la metodología del diseño? Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar con lo que es el método Diana. Se aplica a distintas ramas del diseño. El método de aplicación es bastante sencillo y la aplicación es la siguiente, ¿no? Primero tienes que analizar la ubicación, tienes que analizar el destino y tienes que analizar la economía. Y eh, se usa este esquema. Se usa el siguiente esquema. La ambientalidad y la funcionalidad te dan el uso. La estabilidad y la constructibilidad te dan la realización. Entonces, tienes que evaluar todos estos parámetros. Si es funcional, si genera impactos ambientales, si genera, etcétera. ¿Para qué? Para verificar el uso. Después, la estabilidad y la constructividad te hace referencia a qué, a lo que vamos a ver, la constructividad, si esto se puede construir, si es viable, si realmente se puede construir, ¿no? Hablando de estabilidad, para su realización. Y combinando estos dos y estos cuatro parámetros, te da lo que es la forma. A ver, me estaba pidiendo esto de acá. Vamos a pasar a lo que es la de Gibbon-Siepe. Y en este proyectista siempre busca una necesidad para poder evaluarla. Y en base a esta evaluación, lo que hace es saca necesidades. Entonces, de estas necesidades, va haciendo una lista y va poniéndolas en orden, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después, etcétera? Analiza el problema, por qué, eh, por ejemplo, ¿por qué la gente no ingresaría a una tienda que no es atractiva? Porque, por ejemplo, eh, una tienda, un restaurante, por ejemplo, vamos a poner un caso, la gente es más visual, va a preferir ir al restaurante que está bien decorado, bien ambientado, que, por ejemplo, a una tienda que es poco atractiva, ¿no? Y en base a eso, que ya tenemos, por ejemplo, enfocado el problema, que la gente le gusta ir a las tiendas visuales, entonces nosotros también tenemos que plantear una tienda visual. Entonces, se resume en el problema, la necesidad y el diseño. Bueno, Christopher Jones también tiene su método de diseño que viene a ser eh, las cajas negras, ¿no? La caja negra y la caja transparente que nos ayuda eh, que nos da la relevancia, por ejemplo, en la caja negra te dice lo que es que tus ideas vuelen, que tus ideas se expresen hasta la más loca, por ejemplo, por así decirlo, la idea más descabellada que tengas, anótala. Anota todas esas ideas y poco a poco lo vas pasando a una caja transparente y vas haciendo aterrizar todas esas ideas. Por ejemplo, yo quisiera hacer un, en un diseño interior que, por ejemplo, tenga un elemento colgante en la parte superior. Imagínense una cevichería que tenga un elemento colgante.
Ya, ahora, para pasar este elemento colgante a la realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que este elemento colgante no pese demasiado. Entonces ahí tengo que empezar a analizar materiales, tengo que empezar a analizar el método constructivo, cómo voy a generar este elemento colgante, cómo se va a sostener este elemento colgante. Entonces, este método de diseño plantea esta forma, ¿no? Hacer llegar todas estas ideas y hacerlas aterrizar. Y en general, la mayoría de los métodos de diseño son lo mismo que hemos eh, definido aquí. Siempre es importante que tengan en cuenta todos estos pasos, por favor, para poder desarrollar y que puedan tener una idea correcta al momento de plantear una solución. Traten de tomarle captura a esta diapositiva, que es muy importante. Por favor, vamos a pasar a nuestra tercera diapositiva. Estas primeras clases son un poco teóricas, porque es necesario tener siempre eh, en cuenta un poco la teoría antes de lanzarse a la práctica. Como les he dicho, es necesario tener en cuenta todas estas consideraciones. ¿Por qué? Si no, vamos a hacer un diseño al azar, vamos a hacer un diseño que a veces tal vez no vamos a tener en cuenta algo, luego se nos van a escapar algunos detalles y no queremos eso, no queremos dejar el diseño al azar. Bien, en general, todos los métodos de diseño que estamos presentando ahora tienen la finalidad de generar eh, este elemento que estamos buscando, que es un orden constructivo, perdón, un proceso de diseño. Entonces, en base a esto, sabemos que no existe un método correcto para proyectar. Hago énfasis en esto, por favor. Cada quien encuentra un método propio y único para proyectar, pero siempre hay que tener en cuenta los parámetros de solución de problema. A veces nosotros, como interioristas, como arquitectos, encontramos la solución, pero nos quedamos a medio camino. ¿Por qué? Porque no tenemos ese desarrollo correcto. Entonces, es muy importante tener ese desarrollo correcto. Y también lo siguiente, hay que crear conciencia en la importancia del conocimiento para el desarrollo de un buen proyecto. A veces, cuando no tenemos ese conocimiento, cuando no tenemos este elemento, nos lanzamos a diseñar y siempre ocurren errores a lo largo del proceso de diseño. Y lo digo con experiencia porque yo también en algún momento ya tuve unos cuantos errores que sí cabe mencionar. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sesión 3, a nuestra clase 3, a nuestra tercera diapositiva, que ya conociendo una metodología de diseño, podemos hablar de lo siguiente. El ADN de la marca. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para conocer nuestro cliente. ¿Cómo vamos a abordar toda esta información que vamos a recopilar de nuestro cliente? Por ejemplo, este es el local que vamos a intervenir, por ejemplo, en nuestro caso, y de este local vamos a llevar a esto de aquí que tenemos. El por qué, justamente, cómo vamos a recopilar toda esta información del ADN para poder
reinterpretarlo en información valiosa que nos pueda servir para el curso, ¿no? Para, no solo para el curso, sino también para poder plantear algo, eh, a- alguna propuesta al momento de realizar no solo espacios comerciales, también espacios residenciales, oficinas, paisajismo, etcétera. Bien, vamos a hablar rápidamente también de el ADN de la marca. Eh, es muy distinto conocer y conocer realmente una marca, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? De la existencia de las marcas, pero realmente no las conocemos. ¿Por qué? Nosotros necesitamos toda esta información para poder persuadir al cliente que venga tal vez a nuestra tienda, que atraiga más amigos, más clientes a la tienda y en general que convencer a las personas, ¿no? De por qué esta tienda está bien. Tenemos que tener en cuenta que las marcas o una empresa siempre tiene este proceso. Entonces, cuando nosotros hacemos diseño, siempre va a ser aquí, cuando está desarrollándose y siempre aquí, en el punto de acción. Entonces, en estos dos puntos es donde nosotros tenemos que actuar como diseñadores, como arquitectos. Porque una marca va a nacer, va a crecer, va a desarrollarse y cuando se desarrolla alcanza un punto de apogeo. Todo el mundo la conoce, todo el mundo habla de esta marca, pero si esta marca a veces no innova, esta marca va a seguir con lo mismo, se va a estancar y a veces aparecen competidores y al aparecer competidores, perdón, al aparecer competidores, esta marca se va quedando atrás. Entonces, es necesario, como interioristas, eh, actuar siempre en estos puntos. Y ahí los clientes siempre te van a llamar, te van a decir, necesito un rediseño, necesito por ejemplo, un planteamiento de un espacio. Entonces, tienes que conocer absolutamente todo de esta marca para poder plantear. Eh, hablemos de innovación. Siempre, para que no muera algo, tiene que innovarse, traer novedades. Y esto también aplica para nuestros diseños. Tiene que ser acorde a las tendencias, al mercado actual. Todos estos factores componen el ADN de una marca. La identidad. En la identidad vamos a ver el nombre, los colores corporativos, etcétera. La filosofía, vamos a ver que en la filosofía nosotros eh, vemos su pensamiento, vemos misiones, visiones, etcétera, ¿no? La cultura, cómo se vincula esta marca con el entorno. Tenemos que ver los valores corporativos, muy importante, que de acá también se puede sacar muchas ideas, muchos referentes, que ya vamos a ver, por ejemplo, con la marca que hemos elegido, que es esta, Kuichi. Vamos a ver por qué estamos planteando de esta manera. La personalidad de la marca. Toda marca tiene personalidad propia. Toda marca impacta de alguna manera. El propósito de la marca, el por qué está ahí y cómo se vende esta marca, cómo se posiciona en el mercado, cómo se diferencia de otras y cuál es cuánto abarca a nivel de territorio, ya por ejemplo sea a nivel nacional, sea a nivel regional, sea una marca internacional, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos te dan ideas de eh, cómo recolectar información en sí. Todo esto es información. Tienes que investigar necesariamente todos estos elementos para poder sacar información que te sirva para poder diseñar.
para hacer un planteamiento ético, para hacer un planteamiento correcto de diseño. Sáquenle captura, por favor, a esto, que sí les va a servir bastante, como puntos de investigación para iniciar un diseño. Siempre es necesario tener en cuenta el conocimiento de la identidad, de la filosofía, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Es necesario cuidar el ADN de la marca. Siempre, cuando tú vayas a plantear tu diseño interior, es muy necesario que cuides todos estos aspectos que hemos visto acá. ¿Por qué? A veces, por ejemplo, ¿qué pasaría si volvemos a nuestra primera diapositiva y digo, por ejemplo, en este estante de Faber-Castell, le cambio de color y le pongo un rosado? Entonces ya no te transmite esa sensación de elegancia, esa sensación de, ¿cómo se diría?, de elitismo de Faber-Castell, sino ya lo vuelve algo infantil, cosa que no queremos, ¿no? Faber-Castell es reconocido en este caso por sus colores técnicos, por sus buenos colores técnicos en sí que tiene, ¿no? Por su variedad que tiene hacia la calidad para artistas en general. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le cambio de color a esta marca? Entonces ya no, exacto, ya no transmite seriedad, transmite otra cosa, ya no transmite profesionalismo. Entonces, como diseñadores, estamos en la obligación, diría yo, de respetar esto. Entonces, sabemos, ¿no?, que Faber-Castell trabaja con ese verde porque ese verde transmite profesionalismo, transmite seriedad, transmite elegancia. Entonces, todos esos componentes son parte de la filosofía de esta marca. Entonces, todos esos elementos tienen que transmitirse al momento de hacer el diseño. Eh, Tienen que ser factores emocionales, factores numéricos, tiene que ser siempre una propuesta única y esta propuesta tiene que tener personalidad, siempre. Todas tus propuestas tienes que hacerlas con personalidad. Vamos a hablar, Carlos, vamos a hablar de eso después. Sí se puede contrastar, sí se puede contrastar, pero hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora que ya sabemos cómo transmitir todos estos elementos, la identidad, la filosofía, todo esto, a veces nosotros hacemos una comparativa, ¿no? Vamos a analizar rápidamente con este ejemplo. Es el primer ejemplo que se me ha venido a la mente. Perdón. Pero sin relacionarlo primero al diseño interior. Simplemente una comparativa de marcas. Estas tres marcas venden lo mismo, venden pollo frito. Eh, por ejemplo, en este caso, KFC y McDonald's se quedaron atrás. ¿Por qué? Popeyes innovó y puso un pollo picante, en este caso. Después ellos recién lo copiaron, ¿no? Pero los tres tienen mercado, ¿no? Los tres tienen mercado. En este caso, todos fidelizan con su propio gusto, por así decirlo. Los tres ya están posicionados en este caso. Pero siempre, por ejemplo, en este caso, Popeyes ha innovado. Él es el que ha ganado la competencia, por así decirlo. Ejemplo 2, marcas de ropa. Ambos venden ropa, ambos son de consumo rápido. Y, por ejemplo, H&M solo se estancó en la venta en tiendas retail, en tiendas de, por ejemplo, en moles, en centros comerciales. Cosa que no aprovechó en su tiempo. Ahora, por ejemplo, Shane lo que hizo es marketing virtual, ¿no? Eh, como spam en internet, como por ejemplo también el uso de influencers, el uso
venta más rápida, ¿no? Y, por ejemplo, en esta competencia, analizando ambas marcas, Shane siempre va a tener la ganancia porque mm, vende moda, ambos venden moda, pero Shane es más accesible en este caso, ¿no? Etcétera. Pasa lo mismo, por ejemplo, acá en Perú. Tenemos estas dos marcas de helados, Donofrio, que es un clásico, y ahora último, que enredó también helados Jamboli. Donofrio ya es una marca súper reconocida, es una marca ya establecida. Todos cuando vayan, por ejemplo, a la playa o salgan, siempre un Donofrio, ¿no? Pero, por ejemplo, estos helados están entrando con fuerza también. ¿Por qué? Porque son más accesibles, uno. ¿Por qué? Dos, tienen ventas con mayor, ¿cómo se dice? Mayor posicionamiento. Usan mayor cantidad de vehículos para vender, cosa que no hace Donofrio, por ejemplo. Y la única ventaja tal vez que tenga Donofrio es que es bien conocida y que también tiene respaldo, ¿no? De la marca Nestlé, que es sus helados propios. Habiendo entendido lo que es, por ejemplo, el ADN de la marca, nosotros vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser lo que les dije, el acercamiento correcto al cliente, a la marca y al producto. ¿Para qué necesitamos esto? Nosotros necesitamos acercarnos de manera correcta al cliente para poder generar un perfil de usuario. Cuando tú generas un perfil de usuario, eh, ya no dejas muchas cosas al azar. Vamos a analizar en este caso Quichi. ¿Por qué? Vamos a ver lo que es el componente de la marca. En sí, vamos a analizar todos estos elementos, ¿no? Pero primero, para poder sacar toda esa información, nosotros tenemos que hacer un acercamiento correcto al cliente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos algo, un recurso, que es un cuestionario. Seas arquitecto, seas diseñador, siempre es necesario, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es local de comida, local. Este es un cuestionario personal, en este caso, donde, por ejemplo, yo uso lo siguiente, ¿no? ¿Dónde es la ubicación del terreno? Cómo es el entorno del terreno? Para ver si se puede hacer algo, etcétera. ¿Cuál es el estado de los servicios básicos? Importante para saber si tiene servicio de agua, servicio de desagüe, servicio de luz, internet, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Algún paradero de buses cerca. ¿Por qué? Se puede aprovechar mucho este elemento, ya que se puede generar impulso de alguna manera por ahí. En general, todas estas preguntas salen en base a un acercamiento correcto, ¿no? Tenemos que entender quién es nuestro cliente, qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es su producto o servicio, qué es lo que quiere transmitir el cliente en el espacio a diseñar. Y también esto nos ayuda a conocer los requisitos y las limitantes del proyecto de interiores, que es sumamente importante. Perdón. Cabe resaltar que para hacer esto es necesario tener una buena comunicación con el cliente. Siempre tienes que tener una comunicación con el cliente constante. ¿Por qué? El cliente siempre te va a dar alguna acotación. Siempre te va a dar muchas acotaciones al momento de hacer el diseño. Eh, Siempre nosotros tenemos que tener este conocimiento. Acá tenemos, esta es la fase crítica del diseño, por así decirlo, porque acá vamos a obtener conocimiento de la marca, del cliente, del usuario de estos productos, etcétera. Todo este conocimiento nosotros tenemos que, en base a una metodología del diseño, como hemos visto, ordenarlo. Siempre tenemos que ordenar nuestro conocimiento y poner una jerarquía.
qué es más importante para mí en el diseño para lograr el objetivo, ¿no? Del diseño. Ahora, siempre el cliente va a tener esto de aquí, lo resalto, el efecto Pinterest. Los clientes siempre van a tener referentes de Internet y a veces algunos referentes son muy, ¿cómo se diría? Son muy bonitos, pero a veces, por ejemplo, el presupuesto no alcanza o, por ejemplo, los materiales no están en el país o muchos otros elementos que truncan el diseño y el cliente a veces se decepciona, ¿no? Entonces hay que decirle al cliente, entonces acá, ¿no? Acá, como dicen, el Internet está lleno de imágenes que crean una falsa realidad, falsa idea del diseño. Entonces el cliente se puede emocionar con muchas ideas, pero de todas esas ideas, nosotros tenemos que hacerlas aterrizar. Ya sea, por ejemplo, podemos, un enchape de un enchape de un muro, rescatamos o rescatamos una luminaria o rescatamos ciertos elementos que tal vez ya le generen esa idea de diseño, pero no, no darle esa esperanza, ¿no? De decirle, va a quedar tal cual como está en Pinterest o como está en este elemento. ¿Por qué? Porque a veces no existe eso en el mercado, como les he dicho, o escapa, ¿no? Escapa de su realidad presupuestal, como me están mandando acá. Importante aquí también saber el paso a paso de qué conocer, para qué conocer, cómo abarcar todas estas necesidades de los clientes para poder eh, ejecutar el proyecto, para poder desarrollar el proyecto. Es necesario saber qué requisitos, qué limitantes tiene. Es importante entender a la marca, el producto, el servicio que vayamos a ofrecer, habiendo analizado lo que hemos visto acá. Es muy importante. También saber cuál es el espacio, cómo es el espacio. Ya, por ejemplo, ahí tenemos que ver las alturas, tenemos que ver si es que tiene una, una curvatura en muro o algún otro elemento, ¿no? Otro detalle aquí es jerarquizar la información que tienes que recopilar. Como les había mencionado, de esta encuesta que tenemos nosotros, vamos a tener mucha información. Por ejemplo, si cuenta con una imagen corporativa o no tiene una imagen corporativa, en este caso, por ejemplo, nuestro cliente que es Cuyichi ya tiene una, un perfil ya establecido, ¿no? Vamos a ir a su página, Cuyichi. Como pueden ver, ya tiene una marca establecida, tiene logomarca. Y si vamos aquí a lo que es Story, vamos a ver que desde, por ejemplo, ya tiene ya experiencia más de 20 años, etcétera, ¿no? O sea, todos estos elementos tú tienes que comprender, entender para poder plantear algo de manera adecuada. Continuamos. Es importante generar una base para apoyar tu diseño y tu concepto y también arriesgarse al momento de diseñar. Muchos a veces siempre, como les he mencionado, ¿no? Agarran de internet una imagen, encuentran un mueble o encuentran algo que les guste y tal cual el mueble lo copian y lo colocan en el espacio.
Entonces ahí ya no estás generando diseño, estás generando copias, ¿no? Algo muy importante aquí es, a veces nosotros como arquitectos, como diseñadores, siempre, ¿no? Tenemos una tendencia. Siempre, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta diseñar lo que es estilo industrial, estilo bastante lo que es el industrial contemporáneo. Pero a veces no es lo correcto, porque imagínense que parezca una tienda tipo boutique que quiera algo más barroco, más rococó, o algo más Luis XV, por así decirlo. Entonces vas a estar perdido. O, por ejemplo, otra tienda que quiera un concepto más naturalista, más que se vaya, por ejemplo, hacia ese, hacia ese lado, ¿no? Entonces, no te tienes que cerrar en tu burbujita. Siempre tienes que explorar, buscar, buscar, buscar más referentes y no enfocarte en lo que ya sabes. Siempre expandir. Eh, Siempre tenemos que trabajar en base al ADN de la marca, lo que les he dicho. Investigar toda esa información, traducirla a formas, traducirla, por ejemplo, a colores, traducirla a un sentimiento que quieras transmitir, etcétera. En base a todo esto, nosotros, el cliente, tenemos que ver las expectativas, siempre sus expectativas de cómo es que imagina su local. Toda esta información se transforma en color, en diseño, en iluminación, etcétera. Como habíamos visto, para obtener toda información siempre es necesario hacer preguntas. ¿Cuál es el problema? Acá hay unas cuantas, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Por qué tenemos que resolver este problema? ¿Cómo tenemos que resolver el problema? ¿Por qué queremos diseñar esto o rediseñar esto? ¿Cómo de crítico esto puede ser para la empresa? ¿Cuánto es el tiempo que disponemos para realizar este proyecto? Hay algunas veces, por ejemplo, lo que es diseño de centros comerciales, tienen una semana, semana y media, entonces hay que saber cómo ejecutarlo, etcétera, ¿no? ¿Qué otros equipos también están involucrados para saber si tenemos apoyo, no tenemos apoyo, etcétera? Entonces, aquí también tenemos, ¿no? Por ejemplo, más preguntas. eh, Sobre el logo, por ejemplo, también, qué busca transmitir, etcétera, ¿no? En sí es un cuestionario bastante amplio. Por ejemplo, acá, ¿qué rango socioeconómico va dirigido? Entonces la persona te va a responder, sí, por ejemplo, mis clientes son personas extranjeras, personas locales, de clase A, clase B, con un ingreso promedio de tanto, ¿no? ¿Cuántas personas cree que usted va al local? Diario yo creo que van a asistir 4, 5, 7 personas, etcétera. ¿En qué horarios crees que sea más concurrido? Entonces, ahí va sacando información. ¿A qué rango de edades va dirigido el local? Ahí para saber el usuario, etcétera, ¿no? ¿Conoce usted a su clientela objetivo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Cuyichi, sí conocemos a los clientes. Son personas que, por ejemplo, les gusta lo que es que no haya maltrato animal, que no haya explotación laboral. Son ambientalistas. No les gusta la moda, por ejemplo, esta moda, ¿no? Moda rápida, sino algo atemporal. Entonces, ya sabemos hacia dónde va orientado. Tiene competencia en el mercado cercano, etcétera. En sí, todo esto nos sirve. Todo esto sirve, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto que dispone para el local? ¿Cómo podemos aumentar? ¿Cuánto en caso de algún incidente que pase en el diseño? Etcétera. En general, acá, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cuáles son los referentes que el cliente tiene de idea, ¿no? Y por ejemplo acá, en 3 palabras, que describa su local, ¿no? Por ejemplo, en este caso que sea atemporal, que sea enigmático y que sea
étnico, por así decirlo. Étnico. Listo. 3 palabras que describan a la marca. Y en general, todas estas preguntas nos ayudan a generar esa información que nosotros vamos a requerir para poder clasificarla, jerarquizarla y poder obtener un buen brief de usuario. Por ejemplo, acá también les puse texturas para que puedan elegir a los clientes y una galería, ¿no? Por ejemplo, de estilos para que vean los clientes y puedan decidir, ah, ya, por ejemplo, de aquí me gusta, por ejemplo, la madera no tratada, ¿no? La madera sin tratamiento, de un estilo wabi sabi. Del industrial me gusta, por ejemplo, estos paneles de concreto y que sea frío, frío y atemporal. Ya, por ejemplo, de King Folk. Ya, de aquí me gusta, por ejemplo, los ventanales amplios. Y así vas obteniendo información de calidad. Toda esta información ya tú lo traduces en un brief de usuario. Que en este caso nuestra marca va a ser Kujic. Vamos a hablar rápidamente también hoy de lo que es un análisis costo-beneficio para que también puedan hablarle a su cliente de cuál es el beneficio que tiene de hacer un diseño interior. En este caso, por ejemplo, ayuda mucho a las ventas, la gente es visual, la gente siempre va a buscar lugares que se llaman, en este caso el término es nuevo, ¿no? Instagrameables y que sea visual para vender. Un local correctamente diseñado, ya está comprobado esto, aumenta las ventas, conecta, sí, también conecta con el cliente. Ya vamos a llegar a esto, Carlos. Gracias por hacerme la, el alcance de los mood board. Exacto. Vamos a hablar un poco de los mood board. Los mood board es una manera simplificada de acercarse al cliente, pero para realizar un mood board nosotros necesitamos haber hecho los pasos anteriores, ¿no? De haber conocido a nuestro cliente en base a todo lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, de la madera, sin tratar, etcétera, ¿no? Nos vamos a acercar al mood board de la siguiente manera, habiendo obtenido toda la información. Aquí está acá. Sí, búsqueda de referentes. Y vamos a abrir esto más. Hoy día vamos a hacer la mayor parte de lo que es teoría para mañana poder empezar realmente con lo que es netamente diseño. Bien, estábamos hablando de un local bien diseñado se convierte en el centro de atención de las personas por recomendaciones. Ya un amigo te va a decir, por ejemplo, ah, mira, han abierto un local y está súper genial, tiene esto y esto y esto. Y tú, por curiosidad, porque a veces también nosotros somos muy visuales, vamos y vemos que sí realmente tiene ese atractivo visual. Entonces, es por gustos, ¿no? Gustos. Vas, tú también le comentas a otro grupo de amigos que tengas, mira, y este local, etcétera. Y entonces eso hace que genere más ventas este local. Entonces es muy importante generar un buen diseño, un diseño atractivo para justamente poder mm, captar más clientes. Aparte, también lo que hace un diseño interior es fidelizar con clientes. Ya, llámese un ejemplo, un local que sea pet friendly o un local vegan
o un local que ciertos gustos musicales, con temática LGTBIQ, etcétera, ¿no? Que incluyen muchas otras cosas y tiene más acogida. Entonces, todos estos elementos influyen al momento de hacer un diseño. A ver, ¿quién estaba levantando la mano? Carlos creo que estaba levantando la mano. Bien, continuamos. Bien, vamos a hablar de costos. Es... Depende mucho, ¿no? De cuánto va a realizarse la inversión y de qué es lo que se quiere realizar. Como les he explicado en la primera diapositiva, al inicio, muchas veces los clientes simplemente quieren hacer esto, ordenar y ponerle ciertos acentos, cierta iluminación para que se vea estético, para que se vea atractivo para los clientes. No es lo mismo que presentes, por ejemplo, esta tienda de aquí, que presentes esta otra tienda, perdón, esta otra tienda, ¿no? Esta otra tienda de aquí, que se ve bastante desorganizada, a mi parecer, no tiene ese atractivo visual, se ve muy cargada, se ve muy atolondrada, por así decirlo. Entonces, todos estos factores influyen al momento de diseñar. Es importante, como diseñador, ponerse en todos los escenarios posibles para poder amortizar en alguna emergencia, algún imprevisto. En todo proyecto, ya lo digo por experiencia, en todo proyecto hay imprevistos. Llámese, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que tuve diseñando. Pasó una vez que el cableado estaba ya deteriorado de la señora y la señora no quería cambiar el cableado, entonces tuvimos que hacer ¿cómo se diría? Un reajuste en los costos para poder hacer el cambio de cableado, ¿no? Para poder cumplir también con las normas de seguridad, que este diseño sea seguro. ¿Por qué? Porque también en mi propia metodología de diseño, yo incluyo que estos diseños sean viables y que a la vez que sean viables sean seguros. Entonces, todos estos factores que estamos hablando ahora tienen que vincularse para poder generar un diseño armónico. Siempre la implementación de todo local es un gasto, es bastante caro, pero por ejemplo, lo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si tenemos de presupuesto, digamos, $6,000, eh, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ya, vamos a distribuir estos $6,000 en pequeñas fracciones para lo que son todo nuestro diseño. Entonces, este diseño, eh, a veces queremos generar un mueble de madera, pero no. Este mueble de madera va a salir de nuestro presupuesto. Entonces lo vamos a economizar con melamina, aglomerado melamino, ¿no? Aglomerado melamínico, ¿no? Tableros con textura de madera. Entonces ahí ahorramos costos, pero y la melamina tampoco es tan cara. Nos ha sobrado un adicional. Entonces, para que tenga mayor presencia, tal vez pintarlos en poliuretano o tal vez esta inversión, colocarlo en unas luminarias más imponentes o etcétera. Saber jugar con el presupuesto. Siempre es saber jugar con el presupuesto. Siempre trata de economizar costos, colocar un elemento imponente, justo lo que les he mencionado, ¿no? Vamos a hablar del caso de una sala, por ejemplo. Se trabaja en melamina, justo lo que se estaba diciendo. Los muebles de TV, por ejemplo, a veces en melamina, etcétera. Y colocar el sofá, ¿no? Por ejemplo, comprar un sofá de cuero o de cuero vegetal que sea de acabados de primera. Entonces, ese sofá va a ser el centro focal. Ya, por ejemplo, justo estábamos hablando de números. El costo de implementación aproximadamente es 4,500.
en una tienda de variedad, aproximadamente al día recibe $1,400 de ingreso, etcétera. Y lo que va a recuperar, el tiempo de recuperar toda esta inversión del local de comidas van a ser unos 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado, a veces van a ser las mismas personas que recomiendan el local. A veces va a usar la publicidad, ¿no? De un nuevo ambiente, tenemos un nuevo espacio, vengan a consumir, etcétera. Entonces, es rentable realizar un diseño interior para una persona. Entonces, con estas ideas, tú puedes ir a donde tu cliente y decirle, mire, usted va a invertir tanto y lo va a recuperar en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque al día usted va a tener tantos clientes y va a poder recuperarlo en tanto tiempo. Entonces, de esa manera, hay que tener controlado todo. Como les dije, es muy importante tener el control completo de tu proyecto al momento de diseñar. Como habíamos visto, eh, aquí, para conocer acercamiento, ¿no?, al cliente y al producto, también tenemos que tener el conocimiento de nuestro espacio a diseñar. Nuestro espacio a diseñar es muy importante. ¿Por qué? Este espacio es nuestro lienzo donde vamos a expresar todo nuestro arte al momento de colocar nuestros diseños. Siempre el cliente nos va a decir, oye, tengo un local de 40 metros cuadrados, quisiera que me lo diseñen, ¿no? Quiero que tenga estos elementos. Entonces, cuando nosotros aceptamos ya nuestro contrato, vamos a hacer nuestra primera entrevista al cliente, sacándole toda esta información, todo este jugo, y ya sintetizándolo en un brief de usuario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al local y en el local nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tomar fotografías, tomar medidas, evaluar la viabilidad del proyecto con soluciones, siempre evaluar el estado del local, que es muy importante. Siempre tienes que evaluar el estado del local. ¿Por qué? Imagínense si este local tiene salitre o tiene, por ejemplo, filtraciones de humedad. Entonces, eso te dice que es un gasto adicional, porque este gasto tienes que, con esto del salitre, de la humedad, tienes que resanarlo primero, tienes que curar este salitre y recién puedes poner, por ejemplo, pintura o recién puedes poner concreto o qué sé yo, etcétera. Entonces, todos estos elementos tienes que registrarlos, siempre registrar todo lo que veas en obra. Una cámara digital es buena opción o tu celular, siempre, como les he mencionado, soluciones en base a una metodología del diseño. Siempre tener soluciones. Si quieres lo haces en el mismo día o si quieres vas en una segunda visita local, la toma de medidas. Siempre es importante saber cómo tomar medidas para poder establecer tu, para poder plasmar todas estas medidas en tu AutoCAD o en tu SketchUp para poder diseñar. ¿Cómo vas a tomar estas medidas? Flexómetro, telémetro láser, cinta métrica y siempre tener a la mano una libreta de apuntes. En este caso yo recomiendo siempre en formato A5 porque ahí entra en el bolsillo. Siempre tener lápiz, borrador, de preferencia también unas escuadras y un lapicero. Siempre al cliente tienes que acercarte de la manera, tienes que preguntarle si le han otorgado los planos de este local, planos de arquitectura y planos de estructura. Siempre, porque como, como arquitectos, siempre a veces no nos gusta estas columnas en medio de los locales, ¿no? Pero son necesarias, lamentablemente.
Entonces, a veces hay ciertas columnas o hay un muro, que tenemos un muro que está tarrajeado y no vemos la columna. Entonces, a veces nos podemos volar por accidente estas columnas, etcétera. Entonces, siempre es importante tener estos planos, planos estructurales, planos de arquitectura. Puedes ir o no puedes ir de dos personas, pero siempre a veces ir de dos personas ayuda bastante en hacer los levantamientos mucho más rápido. Mientras más rápido lo hagas, ganas más tiempo. Y cuando ganas más tiempo, puedes utilizar ese tiempo para otras tareas que tengas pendientes en lo que es el diseño. El diseño tienen que verlo como una orden, como un orden de tareas, ¿no? Primero, en revista al cliente, tal vez. Segundo, recopilación de información, jerarquización de información, tra traducir esta información en requerimiento. Tercero, visita local, toma de medidas. La toma de medidas se pasa a un CAD. De un CAD se pasa a un levantamiento en 3D. Del levantamiento en 3D se empieza con propuestas de volumetría, etcétera. Entonces, es un orden el cual tenemos que seguir y tenemos que aprovechar el mayor tiempo posible. Cuando tú vas a hacer un levantamiento de espacios de diseño interior, lo que tienes que tomar en cuenta siempre es medidas generales, medidas específicas, alturas generales, alturas específicas. En este caso, si también tienen inclinaciones, aperturas, tienes que ver dónde están los puntos de luz, dónde están los sockets, dónde están los tomacorrientes, dónde están también puntos de agua, puntos de desagüe, eh, trampas de agua, cajas de registro, etcétera. También es muy importante apuntar el acabado, los colores, materiales que tiene en el momento, o bueno, la condición actual del muro, ¿no? O del elemento que estés midiendo. A veces es siempre importante tener un orden al momento de tomar medidas. Por ejemplo, vamos a tener este, este local de acá, que va a ser nuestro local que vamos a trabajar aquí. Tenemos este local, vamos a hacerlo de esta manera. Y como es un ejemplo, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, la toma de medidas. En la toma de medidas tenemos 3 metros aquí, la columna mide 0,50. Este es mi muro 1, este es mi muro 2, este es mi muro 3 y este es mi muro fachada. Tenemos una columna de 0,50, el murete es de 0,15. Acá tenemos un punto de luz, acá tenemos el tablero general, el ángulo de cerramiento, que este no es un local, como se puede ver, no es recto, entonces tiene un ángulo de cerramiento. Entonces, toda esta información se traduce a lo siguiente. Tenemos la medida de la puerta, que va a ser 360, una medida de fondo de 390 y la última medida, que es A4. Todo esto, toda esta información que está al lapicero, que estamos imaginando en este caso, la pasamos a la PC. Y cuando vayas a pasar, siempre tienes que tener un orden, tener una estrategia, ¿no? Siempre trata de tachar con lápiz las medidas ingresadas y recomendación, siempre trabajar con capas en el AutoCAD. Cuando vayas a hacer el levantamiento en el AutoCAD, es necesario siempre ya ver, por ejemplo, muchos ya tienen plantillas de grosores de muro, etcétera. Entonces, nuestro espacio que teníamos aquí en papel, en papel, termina aquí de esta manera en el diseño, en, en el AutoCAD. Y de esta manera ya podemos empezar a generar lo que es una volumetría, ya podemos empezar a generar lo que es una concepción espacial. Entonces,
Siempre anotar en la libreta, orden al tomar medidas. Muy importante tomar las medidas en orden. Perdón. También eh, hay que ser proporcionales. Tener proporción al momento de dibujar. Otra indicación que se les da acá, por ejemplo, es enumerar los muros, ¿no? Como hemos visto. Muro 1, muro 2, muro 3, que vendría a ser muro 1, muro 2, muro 3 y muro fachada. Algo muy importante para que tengan en cuenta es que depende de cómo tomen las medidas, va a ser el éxito de la implementación de tu diseño interior. A veces nosotros tomamos una medida muy apurado y a veces la medida sale mal. A veces puede variar por ejemplo, en estos muros, sobre todo con hornacinas, que son como hornacinas, que son como nichos, nos podemos pasar por unos cuantos centímetros o por unos cuantos milímetros y queremos proponer tal vez un mueble y este no va a encajar. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado la medida y no es la correcta. O a veces también nos salen muebles más pequeños, cosa que queremos evitar a lo largo de la implementación de tu diseño. Entonces, es muy importante siempre que confirmen medidas al momento de tratar de realizar esto, ¿no? Al momento de realizar un levantamiento, siempre confirman medidas. Por ejemplo, acá mide 4 metros, entonces quiero confirmar que mide 4 metros, vas al muro, agarras tu láser y mides. Y si mide efectivamente 4 metros, entonces 4 metros. De preferencia, siempre hacerlo de esa manera. Como vuelvo a decir acá, si no estás seguro de una medida, vuelve a tomarla. Siempre. Es de importancia, de suma importancia que tengas todas las medidas correctas para poder hacer una correcta implementación del diseño. Ahora que tenemos también, por ejemplo, aquí las alturas básicas, que podemos ver acá que es 350, la altura general, que es 330, la altura hasta, o 3 metros, perdón, la altura hasta la puerta. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, lo pasamos a un programa que va a ser el SketchUp. Para esto nosotros tenemos lo siguiente, nuestro plano de levantamiento, lo hemos pasado acá, que es el mismo que tenemos aquí, que está a escala, y lo que vamos a hacer es simplemente levantarlo. Ahora se preguntarán, ¿por qué tiene estos elementos? Estos elementos son volumetrías para plantear espacios, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con lo que es una zonificación. A ver, ¿tienen alguna duda hasta este punto, por favor? Confírmenme por el chat, por favor. Exacto, Carlos. ¿Ves? Es muy necesario tener eh, el control total, ¿no? Aquí nos cuenta una experiencia que tuvo Carlos, que dice que cuando estaba tomando medidas en un espacio y equivocadamente asumió que el muro, por ejemplo, los muros a veces no son completamente 90 grados, sino son inclinados. Entonces hay que replantear todo esto. Entonces, justamente con un láser, con una herramienta para medir ángulos, está correcto que se haga. Gracias también por compartir tu experiencia. Gracias. Bien, como pueden ver, todos estos factores que estamos viendo el día de hoy son muy importantes para poder empezar lo que es un buen diseño interior. Hemos empezado viendo desde lo que es referentes, unos pequeños referentes, unas cuantas ideas base.
estamos estableciendo nuestro territorio. Hemos visto también, nuestros referentes, estamos viendo nuestros referentes, hemos visto una metodología de diseño y cómo nosotros debemos trabajar de manera correcta un diseño interior. Hemos visto el ADN de la marca, cómo nosotros tenemos que buscar toda esa información de la marca para poder tener conocimiento. Entonces, hay una frase que se me quedó de un diseñador, de un arquitecto, que es la siguiente, ¿no? El conocimiento es el vehículo de la creatividad. Entonces, todas estas frases, o sea, lo traducimos como que mientras más conocimiento, vamos a poder desarrollar más ideas. Entonces, todo esto de aquí, lo que hemos visto, nos va a ayudar a generar ese conocimiento para poder establecer una buena propuesta. De igual manera, por ejemplo, aquí tenemos lo que es lo que hemos visto del acercamiento al cliente, cómo podemos acercarnos de manera correcta al cliente. También hemos visto las entrevistas que normalmente se hace a los clientes. Una entrevista completa de qué es lo que le puede gustar, un estilo étnico, por ejemplo, o un estilo boho. Ya vas viendo ahí qué es lo que le gusta al cliente y vas orientando ya tu diseño. Ya vas orientándolo. Mm, Después también hemos visto justo el acercamiento del cliente y hemos visto la manera correcta de abordar un levantamiento de interiores, ¿no? Entonces, la manera correcta de hacer el levantamiento de interiores es esta de aquí, ¿no? O bueno, como se dice, ¿no? No hay manera correcta, pero este es el método que yo empleo, ¿no? El muro 1, por ejemplo, vamos a verlo. Muro 1, aquí está. Tenemos la altura de, por ejemplo, aquí te dice que hay un punto de luz, un S, un punto de luz, aquí. Y está a 1,30 de altura. Igual te dice que acá tienes un tomacorrientes, a 0,25, a 0,30. La altura hasta el parapet, digo, hasta la viga, perdón, hasta la viga es 3,30 y altura de techo 3,50, altura final. Distancia de muro 0,25 del punto de luz, etcétera. Todas estas cosas en el diseño se observan y luego se utilizan para hacer lo que es la propuesta, ¿no? Bien, también te indica, por ejemplo, lo que es un tablero general, tablero de distribución eléctrica en este muro. En el muro 2, por ejemplo, que es este muro de atrás, tenemos dos puntos de luz a 1 metro, 1 metro, y de esa manera, o sea, tratar de anotar la mayor cantidad de detalles posibles que tenga este local, ¿no? Por ejemplo, tiene salientes de 0,25, tiene, por ejemplo, en el muro de fachada, lo que podemos observar, bueno, este es un caso hipotético, ¿no? Podemos observar que esta es la viga, este es un muro, un murete, acá tenemos una caja de paso para el letrero luminoso, etcétera. Entonces, todos estos elementos son importantes de resaltar para tomar al momento de hacer lo que es el diseño. Ya después de esto, lo que tú haces es lo siguiente. Aquí pasa acá. Ya hemos hecho esto. Es muy importante, como pueden ver, pasarlo a un 3D. ¿Por qué? Aquí te vas a dar cuenta de la volumetría, qué es lo que puedes hacer
cuáles son tus limitantes, etcétera, ¿no? No tenemos losa en este diseño. Todos estos elementos ya te dan una referencia de diseño. Por ejemplo, acá sabemos que este muro no es de 90 grados, sino acá es 4 metros y acá es 380 o 360, si no me equivoco. Entonces, sabemos que este muro es curvo, es inclinado, y vamos a lograr lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que viene a ser lo siguiente. Habiendo visto ya nuestra toma de medidas, vamos a hablar sobre proyecto como tal. Ya vamos a abarcar qué es lo que vamos a diseñar. Nosotros, en este taller, vamos a hacer un ejemplo, como ya habíamos dicho, de la marca Koichi. Es un ejemplo hipotético que he querido agarrar porque es una marca bastante interesante. Su filosofía, su ADN, me ha gustado, la verdad. Entonces dije, ¿por qué no imaginar esta marca colocada aquí en mi país? Esta marca no vende, lamentablemente, acá en mi país. Eh, bueno, sí, eh, es, es una marca peruana, pero no vende en el país, sino es netamente exportación. Más vende en Europa y en Estados Unidos. Porque lamentablemente el poder adquisitivo acá en Perú no es tan alto, pero en esos países sí, y sí, sí, sí pagan, sí están dispuestos a pagar lo que vale la marca, ¿no? Bien, entonces, ¿qué seguiría después de haber tomado las medidas? Una vez tú tienes tu levantamiento, una vez tú tienes tu levantamiento aquí, lo que vas a hacer es una zonificación. ¿Para qué? Para saber qué elementos necesitas, cómo vas a abordar el proyecto, qué elementos necesitas. Si va a ser tienda de ropa como un proyecto, entonces necesitas hacer un estudio, un análisis de qué es lo que lleva una tienda de ropa. Llámese, por ejemplo, va a llevar eh, un escaparate, va a llevar una zona de despacho, una zona de ventas, va a llevar cambiadores, va a llevar una zona de exposición, ¿no? Tal vez esa zona de exposición lleve zonas de ofertas, zonas de, qué sé yo, etcétera. Entonces, como menciono acá, es tener una idea, primero, superficial, de qué es lo que se va a diseñar. Investigar todo lo referente a este tipo de locales, un local de ropas, normalmente, como les dije, ¿qué es lo que lleva? Lleva todo lo que habíamos mencionado, ¿no? También, a este punto, interpretar de manera correcta el cuestionario que se le ha realizado al cliente bajo un brief y qué espacios componen el local a proponer. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a proponer, esta era la primera idea, la idea básica que tenía. ¿Qué tenemos? Tenemos una zona de caja y atención. Tenemos una zona de exposición. Tenemos la zona de escaparate, una pequeña zona de ofertas y los probadores. Entonces, todos estos elementos componen a nuestro local de eh, tienda de ropas. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: definir volúmenes. ¿Por qué? Tenemos que hacer el uso de lo que es antropometría. No podemos proponer muebles desvirtuados. No podemos proponer muebles súper grandes, súper complejos, a no ser, bueno, que esa sea, ¿no?,
idea concepto, nuestra idea rectora. Entonces, siempre estos volúmenes que teníamos en nuestro primer boceto que vimos aquí, yo los propuse así. ¿Por qué? Porque en un inicio, en mi zona, por ejemplo, rosa, violeta que tenemos acá, podemos colocar lo que es el escaparate. Después, en esta otra zona, podemos poner lo que es atención. Aquí podemos poner los cambiadores y todo esto puede ser zona de ventas, ¿no? En un inicio, esta es la idea. Conversando después con el cliente, etcétera, se decide que solo una pequeña zona va a ser de ventas, todo esto va a ser de exposición y una zona de experiencia en sí, una zona de experiencia. Porque esta marca es exclusiva. Entonces, tú teniendo esto, lo que haces siempre es tener referencia a alturas. Referencia a la escala humana para poder tener las alturas que queremos, ¿no? Entonces nuestra caja se va a componer a una buena altura, a unos 1,10 antropométricamente. De igual manera, los muebles que vamos a tener acá no van a estar tan desvirtuados, pero ya tenemos la referencia de la altura. Siempre es importante tener referencias, las alturas. ¿Por qué? Ahí ya vamos a saber que antropométricamente es correcto que proponer y que no, para poder lograr esto de aquí, ¿no? Vamos a ocultar el techo. Entonces, en base a esto, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, nuestro mueble sí es antropométricamente correcto, y igual nuestro escaparate. Entonces, en base a todo eso, nosotros tenemos que generar algo atractivo que sea correspondiente a una escala humana. Entonces, nosotros, ya habiendo hecho nuestro modelado en 3D, nuestro modelado, lo que vamos a hacer es sacar referencias, ¿no? Si nuestra altura de la tienda es 350, nuestra altura a viga hasta aquí es 330, entonces nuestro diseño de mueble va a tener que ser a una altura de 3 metros o 250 incluso, ¿no? El diseño de mueble de caja y atención es un mueble alto, 1,20, y el escaparate, que sí va a ser de 3 metros de altura. ¿Por qué? Porque esto va a tener que llegar a cerrar 3 metros de altura. Entonces, estas alturas nos dan idea también de que al perfil del usuario que hemos investigado, nos dan ideas para encajar al perfil del usuario. Nos dan ideas para llegar, para acoplarnos a una idea de concepto y también tener en claro todo lo que propongas que sea viable. Por ejemplo, acá no puedes proponer algo súper... si tiene 3 metros de altura, no vas a proponer, por ejemplo, ¿no? Un tablero de melamina entero acá, porque la melamina solo llega a ¿cuánto? 240, si no me equivoco. Entonces, el tablero de melamina no va a llegar hasta el techo. Entonces, son detalles que no se te tienen que pasar por alto. Lo que necesitamos hacer ahora es generar una armonía en las alturas, en los volúmenes. Al momento de que tú generes esta armonía en volúmenes, que es justo lo que hemos hecho aquí, vas a entender cómo el usuario se va a sentir aquí. Tienes que pensar tanto en tu usuario final como en el personal de trabajo. Tienes que generar armonía en las formas. Siempre al momento de diseñar bajo una idea de concepto, siempre tienes que generar una armonía entre las formas. Bajo la idea de concepto, que vamos a ver ahorita mismo, tienes que generar esa armonía, ¿no? Y lo siguiente, no puedes opacar
un volumen no puede opacar a otro, pero sí pueden complementarse. Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos siempre un muro focal, en este caso, en nuestra tienda, el muro focal, cuando la gente va a caminar, va a ser el que se vea al fondo o el que se vea acá al costado de la caja de atención. Dos, siempre incentivar la compra por impulso visual. ¿A qué referimos eso? Tu escaparate, el escaparate que se proponga y el primer impacto que van a hacer estos dos muros tienen que ser correctamente diseñados, correctamente iluminados. Tener un correcto control de zonificación de volumetría. Entonces eso nos va a ayudar, la volumetría nos va a ayudar a controlar lo que es la antropometría. Siempre tenemos que diseñar muebles cómodos, muebles accesibles para todas las personas que visiten tu local, para todas las personas que estén aquí. Y muchas veces la primera zonificación no es la adecuada, por lo cual debemos realizar distintas propuestas hasta encontrar una adecuada, una eficiente o una con la que esté cómoda el cliente. Como pueden observar aquí, nuestra primera propuesta, si tenemos, ¿no?, probadores, toda esta zona era zonas de exposición, etcétera. Pero en nuestro diseño final queremos generar lo que es la venta de una experiencia, no del producto, sino una experiencia. Entonces, hemos reducido, por ejemplo, aquí el espacio de venta y solo se limita a este espacio. Y esta parte de atrás nosotros queremos destinarla para generar una experiencia, una sensación. Entonces todo este espacio de aquí se dedica netamente a ventas, ¿no? Entonces tenemos 2 metros 50 por 4, que van a ser netamente para exposición, para una experiencia, y para ventas tenemos 3 metros 50 por 3,50, o sea, 10 metros cuadrados prácticamente, ¿no? Entonces, todos esos detalles siempre tienes que tener en cuenta para al momento de diseñar un espacio comercial. ¿Tienen alguna duda, por favor, hasta este punto? Ya vamos a terminar la primera sesión. ¿Alguna duda hasta este punto, por favor? Sobre la zonificación, estudio de volúmenes. Bien, al parecer no tenemos dudas hasta el momento. Y vamos a pasar. Ya, acá tenemos una propuesta, digo una pregunta. Ya, a ver, vamos. Jocelyn también tiene una pregunta. Por favor, por el chat. Jocelyn Parra. El tema de las propuestas. ¿Cuántas propuestas? Mm, yo te diría que dos o tres propuestas, pero trata de que todas sean similares, ¿no? Para que no sea mucho también, mucha carga para hacer trabajo, ¿no? ¿No haría falta de una bodega de almacenamiento? Sí, sí, justamente lo pensé, pero como dije, esta marca, haciendo el análisis del brief del usuario, esta marca no promueve ese tipo de venta, sino, por ejemplo, nosotros, lo que es el almacén, lo vamos a tener directamente aquí, justamente en el mismo mueble que se ha pensado justamente, ¿no? Vamos mañana a ver lo que es el brief de este usuario, Kuichi. Vamos a ver cómo hemos llegado a obtener más o menos esta propuesta, que vamos a realizarla en base a todo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí nuestros volúmenes. Estos volúmenes que hemos planteado al inicio
Estamos viéndolos aquí y estamos viendo cómo están sufriendo estos cambios para llegar a hacer esta propuesta de aquí. Entonces, eh, si no hay más preguntas, vamos a continuar, por favor. Vamos a hablar un poco. No nos va a alcanzar tiempo para esto. Vamos a hablar sobre, rápidamente, vamos a hablar ahora, en 4 minutos, sobre los conceptos de diseño. Estos conceptos de diseño son también conocidos como idea concepto, conceptualización, idea rectora, personalización, etcétera. Hay muchos términos, ¿no?, que distintos arquitectos utilizan. Estas ideas nos sirven. ¿Para qué? Para establecer eh, una idea formal o vincular de alguna manera nuestro proyecto para que tenga una orientación. Para que tenga una orientación hacia dónde poder orientar el diseño. Eh, Tenemos referentes como analogías con la naturaleza, que estudia formas de animales, vegetales, minerales, etc. Analogías con otro proyecto, evolucionan un diseño para llevarlo a otro nivel y tener de referencia un concepto diferente, ¿no? Metáforas formales, lo que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, en la tienda Kuichi, relacionar diseños con ya algo que existe sin necesidad de copiarlo. Por ejemplo, esta es una orejera Zipan, de la cultura Zipan, y esta es una silla inspirada en esta orejera. Se puede ver la forma, no es funcional, pero se puede ver que está inspirada. Tal vez sea como una escultura o de alguna manera, ¿no? Metáforas con ideas. Tratamos de expresar estas ideas, que es, por ejemplo, algo intangible, que viene a ser el silencio, la tranquilidad, etcétera. La pasión, qué sé yo. Explotación formal. Formas regulares o irregulares o módulos que se utilizan. Por ejemplo, en este caso, esta sala está modulada por estos cojines y todo está modulado, ¿no? Está bien ordenado. Inspiraciones vernáculas, arquitectura hecha por sus propios habitantes, por ejemplo, la arquitectura toscana, ya sea la arquitectura barroca o, por ejemplo, en Bolivia, que se tiene la arquitectura churrigueresca, ¿no? Mucho también tiene que ver las implicaciones históricas, en este caso, con el contexto histórico de dónde se desarrolla. También darle relevancia a lo que es el sistema constructivo, resaltando, por ejemplo, elementos metálicos, resaltando columnas, resaltando instalaciones. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que es el estilo industrial, lo que es el estilo high-tech también se utiliza bastante. Y para terminar también, ¿no? Inspiración religiosa mitológica, que expresa de forma material o conceptos espirituales. Por ejemplo, estos textiles que nosotros, por ejemplo, también hemos utilizado como idea aquí, ¿no? En este muro, que son de cerámicas incas, y también en esta celosía, que es a base de patrones incaicos, por así decirlo. Entonces, en base a estas ideas rectoras, nosotros podemos obtener muchas otras vinculaciones para saber cómo orientar nuestro diseño. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, gracias. Entonces, mañana, el día de mañana, vamos a hablar sobre la búsqueda de referentes. Vamos a hablar también sobre nuestra marca. Vamos a hablar cómo hemos obtenido todo este brief de usuario. Como se puede ver, es bastante amplio.
También vamos a hablar sobre, ¿dónde está? Conceptos de diseño, ya está. Vamos a hablar también sobre el análisis de inversión y vamos a empezar a usar el SketchUp mañana. Vamos a ver cómo es que se transforma. Estamos viendo todas las transformaciones. Por ejemplo, desde de este textil Inca, cómo hemos llegado a hacerlo una celosía, ¿no? ¿Qué patrones hemos seguido? Y vamos a ver la viabilidad de todo este proyecto. Bien, eso es todo la presentación del día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, haya sido de mucha información. Esta clase sí ha sido bastante información, pero hemos tratado de resumirla para que no sea tan pesada, ¿no? Entonces, los espero por favor el día de mañana para poder continuar con las clases y poder continuar con esto de el diseño. También vamos a ver lo que es, como les he dicho, ¿no? El perfil del usuario y todos estos detalles que nos faltan por mencionar. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, estimados participantes. Hemos terminado esta primera sesión en este caso, de diseño de interiores aplicado a espacios comerciales. Bueno, estimados participantes, el día de mañana vamos a continuar con la segunda sesión en este caso. Le invitamos a participar. El acceso a este curso es completamente gratuito. En unos momentos voy a activar en este caso el enlace para que se puedan conectar, para que puedan realizar sus preguntas. A ver, me dan unos momentos, por favor. A ver, pueden activar ya sus micros. A ver. Aló, muy buenas noches, José. ¿Me puedes indicar cuál es su consulta? Ya está. Regreso aquí y nuevamente ahí está. Miren, ya está. Buenas noches, profesor, con José Javier Morales de Colombia. No, mi pregunta básicamente era si el curso iba a ser solo teoría o íbamos a manejar los software de diseño, pero No, pues ya. en este caso, como le indico, la primera sesión es siempre es fundamental tocar la parte teórica. Es importante señalar qué conceptos vamos a aplicar para utilizar los software. Ya desde a partir de la tercera sesión vamos a utilizar el software respectivo, que en este caso es el SketchUp, para el AutoCAD, para realizar algunas modelaciones también. Ya el arquitecto Eduardo les va a indicar ya respectiva, pero como les indico, para la primera y segunda sesión es fundamental realizar los conceptos de teoría. Sin ello no vamos a poder realizar Ah, la práctica. vale, profesor, entendido. Muchas gracias. Muy amable. Excelente. El curso estuvo muy bueno. Ok.